¿Sigues con tu kabuto hoy, Luis? Pues sí, pero a ver si terminamos ya con los castillos japoneses, Laura. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan? No, sí me encantan, pero es que llevo 2 semanas con el kabuto puesto desde el último episodio y no veas lo que pesa. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, mira, te dejo que te quites el kabuto el ratito que estamos aquí grabando el podcast. Menos mal. Ya puedes descansar un rato porque sí, como has dicho en el teatrillo, hace 2 semanas, en el último Japonesamente, hablamos un poquito de la historia y la evolución de los castillos japoneses y nos metimos luego a hablar un poquito de los tipos de castillos que había, ¿no? Y algunas estructuras. Pero como nos liamos más que no sé qué... Pues eso, pues hay que continuar porque además muchos japonistas nos han dicho que preferían continuar. Algunos porque tienen viajes dentro de poco y quieren tener toda la información sobre los castillos a mano, y otros porque dicen, es que si tengo que esperar hasta la siguiente temporada se me va a olvidar qué es lo que habíais contado. Ha habido algún japonista que nos ha dicho que no le gustaban mucho los castillos y que si por él fuera, que mejor no hablábamos de castillos, y esta persona ahora mismo está bloqueada ya. Está la lista negra. No, bloqueada no es broma, pero lista negra sí. La lista negra. Bueno, hacemos un brevito repaso de lo que hablamos la semana, bueno, hace 2 semanas, así simplemente para que os acordéis, ¿no? Decíamos que los castillos surgen de alguna manera con ese auge de los samuráis en el periodo Kamakura, pero es realmente en el momento previo, ¿no? en esos años antes de el shogunato Tokugawa, cuando realmente vemos un poquito el auge de los grandes castillos. Totalmente, ¿no? Aunque siendo los japoneses como son, sus primeros castillos son las empalizadas de los periodos Jomon, y estas Por supuestísimo. Pero también recordad que decíamos que en el periodo Edo se comulga una ley en el que se limitaba a un castillo por provincia, salvo algunas pequeñas excepciones por ahí. Eso hizo que se desmantelaran un montón de castillos, y luego, justamente en la restauración Meiji, fue cuando más castillos se desaparecieron. Totalmente, sí, y muchos quedaron abandonados, otros se utilizaron las piedras y materiales pues para otras cosas, etcétera, etcétera. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, pues alguno más acabó destruido también. Terminó de... El hecho es que de tantísimos castillos como había en Japón, pues quedan relativamente poquitos. Entonces empezamos a hablar de los patios o líneas de defensa, recordad, ¿no? El Sannomaru, la tercera línea defensiva, el Ninomaru, que es la segunda, y luego el Honmaru, que es donde está la torre principal. Exacto. Y hablamos de los fosos y de las murallas y muros. Entonces tenemos que seguir hablando de las estructuras de castillo, porque una vez que cruzas el foso, por ejemplo, ¿no? Y que has pasado por ese Sannomaru, esa tercera línea defensiva, has visto murallas y muros, pero hay que hablar de por dónde pasas. Pues pasas por donde puedas. Ah, no, pasas por la puerta de entrada. Hombre, si eres un ninja que está intentando atacar el castillo, pues pasas por donde puedas. ¿Pero los ninjas existían? No, realmente. Uy, que nos metemos aquí en fregados. Claro que sí, al final, como los castillos japoneses tienen, ¿no? Lo estabas tú diciendo ahora, varios de estos círculos defensivos, estos maru, de los que hablábamos hace 2 semanas con esas murallas, lógicamente se necesitaban puertas, que en japonés se llaman mon. Ah, yo pensaba que era porque las construía siempre uno que se llamaba Moncho, entonces era como... o Ramón, sí, puede ser, exactamente, era el grupo de los Mons. Claro, sí. Y entonces le llamaban así como de manera cariñosa, ¿sabes? Exactamente. Pues bueno, estas puertas al final eran las puertas de acceso, pero tenían una importancia también estratégica, ¿no? En defensa del propio castillo, y a día de hoy podemos disfrutar de la belleza de muchas de estas puertas, y especialmente están decoradas, pues podemos ver los blasones, que hablamos de blasones. Claro, es aquí que además en el es podcast. importante, porque si tenéis presente ese episodio del podcast de los blasones o el artículo de la web, que además tiene fotitos, pues podéis entender un poco más lo que veis. De todas maneras, claro, cuando hablamos de puertas, si piensas en las puertas de tu casa o de la habitación donde estamos grabando esto, ¿no, Laura? El despacho, pues son puertas más o menos normales. En el caso de los castillos japoneses, había muchos tipos diferentes de puertas, aunque compartían más o menos un cierto estilo de construcción
común. Si decimos puertas, a lo mejor deberíamos llamarlos portones, ¿no? De entrada. O sea, al final en muchos casos es imaginarse una estructura bastante más grande, ¿no? Lógicamente, porque tienen que pasar ahí, pues, caballos y tiene que pasar... Para que os hagáis una idea, porque esto no tiene imagen, ¿eh? Entonces tenéis que imaginaros dos pilares. Pero habrá imágenes en Instagram. Instagram, sí, porque esto siempre ayuda mucho. Entonces, imaginaos dos pilares que son frontales a cada lado, ¿no? Los Kagamibashira. Y sobre estos pilares laterales se colocaban los portones de madera de la puerta. Ok, no sé si te sigo, pero vale. O sea, tú tienes los pilares y en los pilares están las bisagras con las puertas. Sí. Pero dices, vale, y entonces arriba, pues arriba esos dos pilares se conectaban con un travesaño superior en horizontal, ¿no? Pues vale. Paralelo al suelo, por así decirlo, que se llama kabuki. Y para mantener los pilares en su sitio y evitar que pudieran ser derribados, tú imagínate, si solo tienes dos pilares de donde están las puertas, no con las bisagras, y encima tienes otro transversal, como no sea muy estable, si tú empujas un poco, la puerta se te podría llegar a caer. Entonces, para evitar esto, se unían esos soportes, los pilares con pilares de soporte llamados Hikae Bashira. Ok. Entonces, luego había diferentes tipos de puerta, ¿no? Pero en principio tenías esto, los pilares laterales, el superior, que los unía, y luego los de soporte. Hablemos un poquito de los tipos de puertas que podéis ver. Vamos, que visitando. te importa una mierda lo que he dicho. Es que no me he enterado, pero yo te sigo el rollo, Luis, lo que tú digas. Sí. No, pero por ejemplo, uno de los tipos de puertas quizá más populares o que más nos van a llamar la atención o que creo que es más fácil de ver, ¿no? Y de decir, mira, esta es este tipo de puerta, es la Yaguramon. Yagura, creo que lo mencionamos, no estoy segura, pero diría que lo mencionamos en el episodio anterior, significa torreta. Claro, Las lo que pasa es que la torretas. torreta es una estructura de la que vamos a hablar en este episodio. Sí. Entonces, por eso todavía no hemos entrado en detalle, pero son esas torretas que están construidas sobre la los muralla. Muros. Exactamente. Entonces, la Yaguramon lo que tiene es una yagura encima de lo que sería la estructura de la puerta propiamente dicha, ¿no? Con lo cual son puertas, pero torretas a la vez, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Entonces, a veces, cuando tú las ves, puedes pensar que la puerta es únicamente la parte por la que tú pasas. Sí. Pero realmente la puerta es toda la estructura, incluyendo esa zona de torreta que está superpuesta a la puerta en sí misma. Y claro, este edificio además solía tener troneras, como las que ya mencionábamos en el episodio anterior de Castillos, para poder disparar a los atacantes, porque además también es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Decíamos que los muros se construían de una manera para intentar evitar que los atacantes la escalasen. Y al final, de todas maneras, ¿por dónde atacas más fácilmente una estructura? Pues por la puerta, claro. Porque lógicamente entre que tienes que poner las bisagras y no sé qué, esto son las zonas más sensibles, más débiles, y se ven en todas las películas, ¿no? Cuando tú tienes, mínimamente en El Señor de los Anillos, cuando tú intentas atacar Minas Tirith, ¿no? Bueno. ¿Por dónde entras? Pues con Grong. Intentas abrir esas puertas, ¿no? Y entrar por ahí. Entonces, justamente, estas Yaguramon servían muy bien para que los defensores pudieran evitar que los atacantes entrasen. De hecho, claro, las Yaguramon son puertas grandes, son puertas imponentes realmente, y se usaban justamente, por lo que tú decías, en lugares de acceso importantes, ¿no? O que era importante mantener la defensa justamente en ese sitio. Y sobre todo se usaban como puerta interior de un conjunto llamado Masugata, que ahora hablamos, pero el Masugata era un conjunto de dos puertas. Ok. Entonces, claro, si tú tienes dos puertas, aunque ahora hablamos un poco más, en la interior tú lo que quieres, porque dices, si a lo mejor les ha resultado más fácil entrar por la primera, lo que yo quiero es pararles en esta segunda, ¿no? Entonces por eso pones esa Yagura encima para poder defenderte un poquito mejor. Luego hay otro tipo de puertas que veremos, aunque menos, porque fueron reemplazadas, ahora os contamos, son las Yakuimon. Las Yakuimon, lo que pasa es que contaban con un único tejado que cubría tanto esos pilares frontales que decía Luis antes como los de apoyo traseros, ¿no? ¿Qué pasa? Que para cubrir tanto los pilares frontales como los pilares de apoyo necesitabas un tejado bastante grande, ¿no? Claro, para esto hacía que fueran poco prácticas Claro. estas puertas, porque
Si tú estás intentando defender el castillo, tienes un tejado tan grande que casi te tapa hasta la visión. Sí. Y entonces incluso oculta a los atacantes que se están acercando, ¿no? Entonces, este tipo de puertas se ven poco porque fueron reemplazadas por el tipo de puerta Coraimón, y de hecho casi no hay ejemplos de puertas de estilo Yakuimon. Exacto. Entonces las Coraimón, que son, ¿no?, por las que se reemplazaron estas Yakuimon que os decíamos, las Coraimón, lo que hace es añaden un pequeño tejado que cubre los pilares frontales y los portones, ¿vale? Al contrario que las Yakuimon, los pilares traseros, como los de soporte, ¿no?, que decíamos, están cubiertos pero por un tejado separado en cada lateral, ¿no?, y que está como puesto en ángulo recto respecto a lo que sería el tejado principal, para entendernos. Esto hace que el campo de visión sea mayor, no Exacto. bloquea tanto la visión como sí que bloqueaban las Yakuimon. Totalmente. Y habíamos mencionado antes el conjunto de dos puertas, ¿Sí? Masugata, pues decíamos que la puerta interior era una Yaguramon, pues la exterior era una Coraimon. Y de hecho, este Masugatamon, ¿no?, realmente era un complejo de dos puertas eminentemente defensivo, porque es un patio cuadrado o rectangular con dos puertas en ángulo recto. Sí. ¿Por qué en ángulo recto también? Porque si tú te imaginas un ejército atacante y las dos puertas las tienes seguidas, ¿no? Es decir, una pasas y la siguiente, les estás facilitando en cierto el modo acceso. el avance, ¿no? Sí. Cuando tú les haces tener que girar 90 grados para seguir el camino de acceso al castillo, ya lo complicas un poquito más. Lo complicas porque tienen que girar, el que está más para la izquierda, por ejemplo, si el giro es a derechas, pues lógicamente se te va a ir un poquito más hacia la derecha, se va a chocar con el otro. Se apartan un poco más. Sí. Y además también el hecho de que tengas una primera puerta que da acceso a este patio hace que la entrada de soldados enemigos en ese patio sea con cuentagotas. O sea, ¿no? Porque, claro, no caben tantos. Es más lento. Depende. Sí. Ralentizas ese acceso. Depende de la anchura de la puerta, Total. ¿no? Así pueden ir pasando. Con lo cual, los defensores que están en esa Yaguramon, que es la segunda puerta, pues tienen mucha más facilidad para ir atacando a los atacantes, ¿no? Para ir defendiéndose. Además de los que los tienes un poco atrapados, ¿no? Y los en tienes ese patio. atrapados en ese patio, porque no pueden salir por los lados si ven que les empiezas a tirar flechas o a disparar con los arcabuces o con lo que sea, ¿no? Entonces realmente es una puerta defensiva muy, muy, muy clara. Esto si visitáis castillos, luego en redes sociales os pondremos algunas fotos más, pero podéis verlo. Es relativamente fácil de ver esas en el Masugatamon. complejo del castillo de Kanazawa, Es por el ejemplo, que estaba pensando. ¿no? Una vez que cruzas el puente que sale de los jardines y que cruzando el puente sobre la carretera ya entras en la zona del castillo, lo primero que te encuentras es una Masugatamon, porque tienes justo una primera puerta, un giro a la derecha y luego ya tienes la Yaguramon. Exacto, veis la Coraimon en el exterior, por decirlo de alguna manera, ese medio patio que te hace el ángulo recto, y tenemos la Yaguramon, ¿no? Estaba pensando, además, justo el mismo ejemplo. Hay otros tipos de puertas. Os hemos mencionado estas que son como las más típicas, las que, bueno, o por importancia también deberíamos conocer, pero luego, por ejemplo, están las Munamon, que son bastante parecidas a las Coraimon, pero sin esos pilares adicionales de soporte. También, por ejemplo, están las Tonashimon, que eran puertas sin portones, y el único ejemplo que sobrevive en la actualidad, solo uno, está en el castillo de Matsuyama en Shikoku. Luego también está la Kabukimon, por ejemplo, que esta no tiene tejado y solamente tiene los pilares verticales y el travesaño. Con qué lo cosa cual, más rara, ¿no? Bueno, realmente si tú lo piensas es más formal que otra cosa, porque si tienes dos pilares laterales y un travesaño que las conecta por encima sin yagura, sin soportes ni nada, dices, esto no tiene valor defensivo, ¿no? Entonces eso es formal, ¿no? Entonces es interesante. Y luego también hay quizá unas que nos llaman la atención por lo bonitas que suelen ser, son las puertas de tipo Karamon. Todo lo que es cara es realmente como de estilo chino, se suele traducir a veces, ¿no? Es un estilo, el karahafu, típicamente japonés, pero con mucha ornamentación, con ciertas ondulaciones y ciertos oros, ¿no? Decoraciones con oro y demás. Estoy pensando, por ejemplo, el castillo de Nijo. Claro. ¿No? En el castillo de Nijo vemos clarísimamente un tipo de puerta que es esta Karamon, justamente muy decorada, muy ornamentada,
¿no? Y quizá, de nuevo, la importancia defensiva o estratégica no es tan importante, sino lo más importante es la estética, ¿no? Que venda un poquito la entrada a ese castillo. Claro, ya decíamos en el episodio anterior que los castillos llegó un momento que dejaron de ser simplemente fortalezas militares para ser también centros de poder y centros en los que mostrar la importancia del señor de ese castillo. Sí. Entonces, realmente necesitas también tener puertas que demuestren que eres un tipo importante, ¿no? Claro, que vendan tu posición de poder, ¿no? Y tú cruzas una puerta a Caramón y de wow. Totalmente, Laura. Aunque bueno, si las puertas de este tipo mostraban la posición de poder, ¿qué decir de las torres principales? Bueno, claro, es que hemos cruzado esos fosos hace 2 semanas, las murallas, los muros, ahora hemos cruzado las puertas. Claro. En algunos casos hemos tenido que hacer así ángulos rectos para ir pasando por diferentes puertas. Quizá podríamos haber hablado ahora de las yagura, pero yo creo, ¿no?, que una vez que llegas al centro de la estructura del castillo, lo que más te llama la atención es la torre principal o Tenshu. Exactamente, la Tenshu, el corazón al final del castillo. Eso que hay castillos que no tienen torre principal, ¿eh? Tenemos algunos ejemplos justamente en la web, pero al final la Tenshu es un poco, pues eso, la estructura más alta, más distintiva y más representativa de alguna manera del castillo. Sí. En español, normalmente, si pensamos en los castillos europeos medievales, normalmente se les suele llamar a la estructura central la torre del homenaje, ¿no? Entonces, a veces podéis leer, quizás en algunos sitios, torre del homenaje, aunque nosotros solemos decir torre principal, porque también es un estilo de castillo un poco diferente. Se considera que el castillo de Azuchi fue el primero en tener una torre así principal, ¿no? Una Tenshu, aunque realmente es probable que no fuera el primero. Pero recordad que hace 2 semanas ya decíamos que el castillo de Azuchi era un poco como el ejemplo perfecto, ejemplo paradigmático, ¿no? Sí, de lo que luego sería la estructura de castillos que se popularizó en ese final del siglo XVI, ¿no? Era, sí. Diría que sí. 16. Lo que pasa que no está muy claro si realmente fue el primero o no, porque la palabra Tenshu, utilizada para referirse a una torre principal de un castillo, ya se usaba de antes. Entonces es raro que no hubiera ningún castillo con una torre. Bueno, a lo mejor tenía alguna estructura parecida, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que estas torres se ven y se veían en su momento desde todo el recinto amurallado del castillo, con lo cual, además, tal como están hechas, ¿no? Tienen esta forma como triangular para entendernos. ¿Triangular? Sí, en el sentido de que son más anchas como por una pagoda, los pisos en de abajo. Modo. Bueno, porque son pequeñas plantas, cada una un poquito más estrecha que la anterior. Claro, para mí más que una pagoda, que es un poquito más rectangular, un poquito más, para mí son más triangulares. Bueno, déjame. Transmiten al final autoridad, ¿no? Y si triangulismo también. Y triangulismo, exactamente. Y si tú tienes ahí varias plantas, tienes una Tenshu importante, wow, eso vende de nuevo mucho, ¿no? Te da un poderío ahí y es una muestra de riqueza importante, ¿no? De hecho, es verdad que las Tenshu tenían algunos elementos defensivos, porque a veces tenías esas troneras para disparar, o a veces incluso cuando veis algún castillo que tiene su torre ¿no? Su torre principal original del periodo Edo, veis también algunas pequeñas trampillas desde donde se podían tirar piedras. Sí, ahora podemos hablar un poquito de eso, quizá. Pero a pesar de que tenían algunos elementos defensivos, estas torres principales, no eran especialmente importantes desde el punto de vista militar. Todo lo demás del castillo, ¿no? Esas murallas y muros, esas yaguras, pues no sé, todas estas estructuras. Todo eso era mucho más importante. Es mucho más importante que la Tenshu propiamente dicha. De hecho, en algunos castillos antiguos no había. Tenshu, no eran necesarias, porque realmente para como tú decías, para el objetivo defensivo,
pues no interesaba, ¿no? Bueno, Luego, el es castillo verdad, de Sendai, por ejemplo, no tenía Tenshu. exactamente. Luego- Luego otras la han perdido, ¿no? Pues en incendios o terremotos. Y en algunos casos nunca se reconstruyó. Estoy pensando en el castillo de Kanazawa. Claro, porque no era tan necesario. O el Claro. propio castillo de Nillo, por ejemplo, o el castillo de Edo. El propio castillo donde de Edo, vive sí. hoy en día el emperador, ¿no? Pues no tiene Tenshu, porque no se reconstruyó, no era necesario. De hecho, si miráis, ¿no? Hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de los fosos, de los pedazos de fosos que tenía el castillo de Edo y lo grandes que eran esos círculos defensivos, pues Ya tú ves. imagínate, pues es que no necesitas la Tenshu, con una buena estructura amurallada alrededor, pues ya está. Pues mira, antes has mencionado una cosita. Yo creo que estaría bien explicar un poco cómo eran estas torres principales de los castillos, qué tipo de estructura Sí. es. Yo creo de todas maneras que lo que hay que hacer, aunque tú has dicho que pondremos fotos en Instagram, pero los que nos estáis escuchando ahora, imaginaos la torre principal del castillo de Himeji o de Matsumoto, porque son dos grandes castillos con torres principales Sí. muy visuales, ¿no? Sí. Y que seguro que en algún momento, aunque no hayáis estado en Japón, habréis visto fotos para que tengáis un poco en la cabeza de lo que estamos hablando ahora. Venga, pues veréis una estructura de madera que está sentada siempre sobre unas murallas de piedra, las Ishigaki. Ya hemos hablado de esas Sí. murallas, pero justamente vais a ver que la parte baja, por decirlo de alguna manera, de esa estructura de madera siempre será esas murallas, ¿vale? Siempre será ese muro de piedra. Lo normal es que tuvieran entre 3 y 5 pisos y a veces pues estaban unidas a otras estructuras que podían tener 2, 3 pisos. Cuando decimos estructuras normalmente son yaguras, ¿no? Pequeñas torretas, pero a veces... O pasillos techados. Claro, y esto se ve clarísimamente pues, en Himeji, por ejemplo. O, Matsumoto también, ¿no? Entonces, cada piso estaba terminado con aleros cubiertos con tejas, las tejas japonesas, ¿vale? Exactamente. Y si veis castillos originales o reconstruidos usando técnicas tradicionales, quizás os sorprenda ver que el interior de estas torres principales, a pesar de lo importantes y lo imponentes que eran desde fuera, los interiores eran muy austeros. ¿No? Porque dices, es que no hay casi de nada. Pues había pues pequeñas salas. Y... Solo los castillos que fueron usados por ciertos daimyo de importancia, ¿no? En ese momento de guerras por la unificación de Japón, ¿no? Del que hablábamos la semana pasada. Solo en esos castillos vamos a ver salas un poco más decoradas, justamente con paneles de oro, ¿no? De la escuela Kano y demás. Pero si no... Pero tampoco mucho. No, en realidad vamos a ver unas estructuras de madera que en muchos casos se usaban como almacenes casi, más que a veces otra cosa, sí. ¿no? Vamos a ver... Eso sí, esas escaleras empinadísimas. Eso lo hemos hablado cuando hablábamos de viajar con niños, por ejemplo. Bueno, ¿no? es que a siempre los una niños, aventura. sobre todo, ¿no? De cierta edad, el subir estas escaleras, que cuando ellos son más bajitos, ¿no? Casi tienen que poner las manos en la escalera. Escalan, es una escalada. Están haciendo una escalada Sí. y se lo pasan muy, muy bien. Sí. Bueno, que tú no te lo pasas tan bien. Yo no. Especialmente cuando ibas con tu mochilón fotográfico, que te dabas con la mochila. Ya totalmente, bueno, o con la cabeza al bajar, sí, porque son muy Pero empinadas. escalera es muy, muy, muy empinada, es todo de madera y luego normalmente en el piso superior hoy tenemos ahí ese mirador, ¿no? No siempre, pero muchas veces hay miradores al aire libre incluso. Pero aparte de esto, quizá algo que destaca en muchas tenshu son justamente esas ventanas abuhardilladas, ¿no? Se llaman chidori hafu en japonés, y luego esos tejados que son de un tipo arquitectónico específico, ¿no? Irimoya, que tienen los gabletes, ¿no? Muy elegante, muy Totalmente. bonito. Y sobre todo lo que vais a ver en lo alto, ¿no? Justo en la estructura del castillo arribota del todo, que también a veces se ve en algunas de las torretas. Y de hecho, si subís al castillo, a la torre principal, como tenéis unas vistas espectaculares, a veces se ven los tejados de esas torretas que son un poquito más bajas y podéis ver los sachihoko. Las salchipapas. Las salchipapas, estas que a veces le llamamos. Bueno, esto es curioso porque empecé a llamarle yo salchipapa de broma al sachihoko, Sí. y era un tipo de criatura mitológica de estructura que hay en estos edificios tradicionales
funcionales que supuestamente protegen contra incendios, Sí. pero nunca me acordaba bien de su nombre. Pero desde que se me ocurrió llamarlo salchipapa, siempre me acuerdo primero de la salchipapa y entonces digo Shachihoko Y y ya ya está. nunca se me La olvida. salchipapa, claro que sí. ¿Existen tipos de Tenchu diferentes, Luis? Claro, Laura, como el resto de elementos de los castillos, ten en cuenta que los castillos, ya hemos dicho, ¿no? Empiezan a construirse, al menos de una manera parecida a los que vemos hoy en día que son originales y que han permanecido en el tiempo, desde el shogunato Kamakura y duran unos cuantos siglos. Entonces, Claro. evidentemente, esa construcción de castillos evoluciona porque Claro. también evolucionan las necesidades. Entonces, al principio las torres principales eran de estilo Borogata, como el castillo de Inuyama, por ejemplo, Sí. que son un poco más sencillas, a tipos más grandiosos como las de tipo Sotogata, que el castillo de Himeji y de Matsumoto, que son de los que os Fíjate, hablaba hace un claro. momentito, tienen este tipo de tenshus que son mucho más O sea, podríamos decir que hay como grandiosas. dos grandes tipos, ¿no? Los Borogata, Eso es. las torres principales de estilo Borogata y el Sotogata, has dicho, ¿no? Las Exacto, torres las principales de estilo Borogata Sotogata. son las más antiguas Vale. y se construían sobre bases que no eran del todo regulares, con un tejado, esto sí, ¿no? Como hemos dicho, estilo Irimoya, con gabletes y tal, sobre los niveles inferiores de la torre. Ok. ¿No? Luego se creaba una forma cuadrada en mitad de ese tejado sobre el que se levantaban Ah, los niveles mira, superiores. sí, claro. O sea, si tú Sí. te imaginas una estructura y sobre ese tejado construyes una especie de torre de observación, ¿no? Entonces es como poner una torre de observación sobre un edificio que ya existe, aunque fuera parte de la misma torre, ¿no? Eso es un Borogata. ¿Y Mientras Sotogata? que el contrario, el Sotogata, se construían sobre cimientos perfectamente cuadrados, así cada nivel tenía la misma forma que el anterior, aunque un poquito más estrecho, de menor tamaño, ¿no? Lo que yo decía. Lo que se iba a formar el triángulo. Madre mía, Laura. Entonces, claro, eran mucho más fáciles de completar porque simplemente tenías que hacer esa planta un poquito más pequeña que la anterior y la siguiente otro poquito más. Y en este tipo de torres no había tejados de gabletes de tipo Irimoya, pero sí algunos gabletes más pequeños de función meramente decorativa. Fíjate que en cuanto lo has descrito un poco, me ha quedado súper claro y ya me vienen varios ejemplos a la mente. También hemos dicho antes que a veces las torres principales podían estar unidas a otras estructuras de menor tamaño, pero que estaban ahí pegaditas a otras estructuras, ¿no? ¿Te parece bien si hacemos un poquito un repaso a algunas de Sí, esas aunque aquí estructuras? al que le interese tiene que estar con el lápiz y el papel porque hay mucho nombre, pero Sí. es interesante porque, por ejemplo, tenías el tipo de estructura Dokuritsushiki, que dices, madre mía, esto, ¿no? Dokuritsushiki, ¿vale? Exacto. En este caso, esta torre principal no está unida a ninguna torreta secundaria, sino que la torre principal es totalmente independiente. Vale. De todas maneras, estamos diciendo el nombre para que veáis que hay nombres para cada tipo de estructura, Bueno, pero lo lógicamente. importante aquí es tener claro cómo es esa Exactamente. estructura, ¿no? Sí. Este es una torre principal La torre independiente. totalmente independiente. Por ejemplo, el castillo de Hirosaki. Bueno, es cierto que está ahí solito. Está ahí solito. La torre está abandonadísima. Pero, por ¿eh? ejemplo, castillo de Gifu, Maruoka, También. Kochi, Shimabara, ¿no? Pues tienes torres principales y no Ostras, tienen Kochi ninguna también, es unión verdad. a ninguna otra estructura. Luego está el Fukugoshiki. En este caso, la torre principal está unida a una yagura de menor tamaño, una torreta de menor tamaño, pero de forma directa. Y a veces esta torreta de menor tamaño, ¿no? De menor altura, se utiliza como entrada a la torre principal. Sí. En lugar de tener una puerta con unas escaleras que te llevan directamente a la torre principal, entras por esa Por la yagura torreta. que está pegada, esa torreta que Sí. está pegada. Por ejemplo, castillo de Odawara, castillo de Hikone, de Matsue, Matsue, de exactamente. Aizu Wakamatsu. Sí, ¿vale? sí, vale. Luego tenemos el Renketsushiki, que en este caso la torre principal está conectada a una torre más pequeña, Ok. pero ya no de forma directa, sino por un pasillo que se llama Watari Yagura. El pasillo cubierto, Un ¿no? pasillo Estos cubierto. típicos, sí. Vale. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el castillo de Kokura es de este estilo, o el castillo de Nagoya. Es verdad. ¿Vale? Es verdad, sí, señor. Vale, ok. Y luego tienes un caso también pues, especial como el a ver si me sale porque a veces las R's en mitad- Renritsushiki. Renritsushiki. Entonces aquí la torre principal está conectada a varias torretas más pequeñas con Watari Yagura o Tamon Yagura, ¿no? Pasillos techados, cerrando por completo además
el patio principal, el Honmaru, ¿no? Esta línea central defensiva. Entonces, claro, estos castillos que tienen este estilo, el Renri Tsushiki, tienen una estructura defensiva fabulosa. Claro, imagínate. Porque está todo cerrado ese patio, ¿no? Con la torre principal conectada a varias torretas por todos los lados. Entonces, por ejemplo, el castillo de Himeji es así, el de Matsuyama en Shikoku también es así, etcétera. Y has mencionado antes un castillo, bueno, al principio de todo hemos dicho, si tenéis en mente el castillo de Himeji o el castillo de Matsumoto, pues os va a ser fácil, ¿no? Ir viendo ciertas cosas que vamos mencionando. Creo que no has mencionado el castillo de Matsumoto en ninguno de estos casos. El castillo de Matsumoto es uno que merece la pena visitar, y más después de escuchar estos episodios, porque es un ejemplo muy, muy especial, Laura. Okay. Porque tienes la torre principal que forma un complejo de estilo Fukugoshiki, es decir, conectada a una torreta de forma directa, pero al mismo tiempo también Renketsushiki, porque está conectada a una torreta con un pasillo techado. Entonces, esa torre principal al norte está conectada con una torre menor, una yagura, mediante un pasillo cubierto, pero al mismo tiempo la torre principal en el lado contrario está conectada a una torreta de forma directa. Y que justamente además es la torreta desde donde se puede ver la luna, ¿no? Me parece que es la misma. No, esta es la Tatsumizuki. Ah, pues me estoy equivocando. Vale. O sea, qué curioso. Hay las dos. Pero este es un caso especial, porque normalmente es un tipo y ya Exacto. está, ¿no? En principio, ¿vale? Bueno, ya que estamos hablando de torretas, justamente, pues creo que estaría bien hablar ya ahora de las yagura. Hemos dicho antes el nombre en japonés, de esas torres de vigilancia, ¿no? Unas estructuras defensivas que normalmente tienen varios pisos. ¿Qué es esto de la yagura? A mí me suena a flecha. Bueno, claro. De hecho, el nombre significa literalmente almacén de flechas, que era el uso original. Lo que pasa es que luego se usaron como almacenes de armamento de todo tipo, pero también comida, también suministros, etcétera. De hecho, en algunos casos hubo torretas que se usaron de torres de astronomía. Tú mencionabas lo del Tsukimi, ¿no? Sí. Que la tienes en el castillo de Matsumoto, o el de Fukuyama también tiene una Tsukimi Yagura. Pues a veces había torretas de estas que ya habían perdido su origen para o su guardar objetivo cosas, defensivo, o incluso la parte defensiva posterior, y se habían vuelto pues simplemente sitios desde donde se disfrutaba de la contemplación de la luna. ¿Y dónde se colocaban estas yagura normalmente? Pues se solían colocar en las esquinas de los muros que delimitaban las diferentes líneas defensivas del castillo, porque al final eran los puntos, hemos dicho, ¿no? Las uniones entre los muros, esas esquinas, fueron evolucionando también para hacerse más complicadas de escalar, porque eran lugares donde era relativamente más fácil que un atacante pudiera subir. Claro. Entonces dices, ¿de dónde tengo que poner un sitio para controlar que esto no ocurra? Pues justo en esas esquinas, ¿no? Tiene todo el sentido. Y hacemos un brevito repaso de cómo es una yagura, un poco las estructuras más típicas de las yagura. Sí, pues mira, tienes los primeros ejemplos, de nuevo, ¿no? Los más antiguos, las Seiro Yagura, que tienen una estructura muy, muy simple, con vigas de madera en una estructura cuadrada, que eran torres de vigilancia en castillos más antiguos. Vale. Luego hubo algunas yagura que se construyeron con este mismo estilo Borogata que hemos hablado para las torres principales. Por ejemplo, el castillo de Kumamoto tiene una yagura en este estilo, el castillo de Matsuyama tiene otra, el castillo de Fukuyama, esa Fushimi Yagura, está hecha al estilo Borogata, pero desgraciadamente quedan muy, muy pocas. Y de ¿Cuáles hecho, son las más abundantes? Pues entonces? las de estilo Sotogata, como mencionábamos, con las torres principales. Vale. Lo que pasa que, claro, en lugar de llegar a tener a lo mejor hasta 5 niveles, como las torres principales, lo más típico de las Yagura de estilo Sotogata eran 2 niveles. Vale, con el segundo nivel un poquito, pues eso, más pequeño que el nivel de abajo. ¿Queda alguna yagura de algo más de 2 niveles? Que por ejemplo 3 niveles. Bueno, hay alguna de 3 niveles, sobre todo en castillos en el este de Japón, que hicieron las veces de torre principal. Bueno, claro, es que ya con 3 niveles, bueno, de hecho hay algunas torres principales muy chiquititas. Bueno, es que si nos ponemos a hablar técnicamente, la torre principal del castillo de Hirosaki realmente es una yagura de 3 niveles. Es justamente en el que estaba pensando. Esto y en el castillo de Marugame. En Shikoku también. Son 2 castillos que tú lo ves y dices, pero esto es de juguete, esta torre principal. Totalmente, porque realmente era una yagura, una Gosankai Yagura, una yagura de 3 plantas.
Pero, bueno, pues eso, en esos lugares de Japón no se necesitaba una construcción tan cara y tan esplendorosa como una torre principal de estas grandotas, y con una yagura de 3 niveles al estilo Sotogata, pues ya bastaba. Valía. Y al contrario, yaguras de un solo nivel, porque has dicho que las típicas son de 2, hemos mencionado ahora estas de 3, de un único nivel, ¿quedaría Sí, alguna también también? existen, se llaman Hira Yagura, son las más simples, pero son demasiado pequeñas para servir como torres de vigilancia. Entonces, normalmente se encuentran a veces en los extremos de las murallas de la última línea defensiva, ¿no?, de la que tenga el castillo, a veces el San no Maru, no en el Ni no Maru, que ahí sí que se necesitan Yagura un poco más consistencia, o a veces estas Hira-Yagura se usaban como forma de conectar puertas, torretas más grandes o la torre principal con otros elementos. Entonces, por ejemplo, la Tamon Yagura que hemos mencionado antes, que es una Yagura de un único nivel que conecta otros elementos más grandes, ¿no? Al final hay muchas cosas mezcladas, porque dices, oye, esos pasillos techados de los que hablabas, realmente son Yaguras también, pero al final, al tener un solo nivel, no te sirven. Claro, y te sirven de conexión. Claro. Vale. La verdad es que es curioso, porque creo que nos puede ser difícil diferenciar un poco ciertas yaguras de un piso que sirven para conectar también diferentes estructuras, de los pasillos techados que a lo mejor sí que servían para conectar, pues, 2 torretas o diferentes estructuras también del castillo, ¿no? Porque son como muy parecidos. Sí, ahí pero veo... es verdad, y es verdad que técnicamente una cosa es la Tamon Yagura y otra que es una Hira ya no Yagura lo digo por estirada, las y otras son las Watari ¿eh? Yagura, pero si te fijas en el propio japonés, en ambos casos es Yagura. Utiliza Yagura, ¿no? Pero son eso, Yagura de un único piso. ¿Alguna estructura más? Porque hemos hablado, pues bueno, en el episodio anterior, ¿no?, de los fosos, de las murallas, de los muros. Hoy hemos hablado de las puertas, hemos hablado de las tenshus, estábamos ahora hablando de las torres de vigilancia, las yaguras. ¿Encontramos alguna estructura más en los castillos japoneses? Sí, claro, tienes los palacios y residencias, Laura, porque es que los daimyo no vivían en las torres principales. Las torres principales, pues en lo que hemos dicho, se veían desde lejos, mostraban un poco, wow, ¿no? Mira qué pedazo de castillo. Pero realmente las recepciones oficiales, las gestiones administrativas, las habitaciones del daimyo, el señor feudal, estaban en el palacio residencia, que en japonés se llama goten. Goten, exactamente. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Justamente porque estos goten, estos palacios o residencias, tenían esta función, son mucho más, ¿no?, edificios muchísimo más lujosos que el resto de estructuras que hemos hablado. Decíamos antes que las tenshu por dentro eran, bueno, ¿no?, pues como muy simplonas. Claro, muy austeras. Muy austeras, exacto. Todo el lujo de haberlo se lo llevaban al palacio. Exactamente. Lo que es curioso es que uno tiende a pensar que si la zona más defendida del castillo estaba en el Honmaru, porque claro, tenías que atravesar todo el resto de las murallas y las líneas defensivas, que los palacios estarían siempre en el Honmaru. Y de hecho existen los Honmaru Goten, que son residencias o palacios en el corazón de esa estructura del castillo. Es para el daimyo, para el señor del castillo, ¿no? Y para, supongo, el círculo más también Pero íntimo. Es que también existían los Ninomaru Goten, que eran palacios y residencias dentro de la segunda línea defensiva. Y existían incluso los Otoshi Goten, que eran más pequeños y ubicados en zonas más externas del castillo. Hay uno, por ejemplo, que es muy espectacular, un Honmaru Goten, un palacio en el Honmaru, que estuvo en obras de restauración durante mucho tiempo. Yo creo que si te digo esto ya sabes de cuál te estoy hablando, Laura. Nagoya. Ah, efectivamente, porque además se reconstruyó, en este caso no es original, pero se reconstruyó con técnicas tradicionales y lo dejaron... ¡buah! Estupendísimo. Luego, estupendísimo. Otra visita a un Honmaru Goten, a un palacio de estos de la línea, ¿no?, la primera línea defensiva, sería el castillo de Kawagoe. Sí, básicamente que es lo único que queda del castillo. Es lo que iba a decir. No queda nada del castillo de Kawagoe, pero sí salvo ruinas. Tenemos ese Honmaru Goten, donde nos podemos hacer una idea un poco de cómo era la vida en ese complejo del castillo, no en la torre principal, sino en el palacio. Es muy interesante, ¿no? Porque realmente parece que estás, es porque realmente estás en una residencia de esas, con sus jardines interiores, que dices, qué bonito, qué relajado, ¿no? Qué diferente. De todas maneras, yo antes lo he mencionado un poco de pasada, sí
queréis disfrutar o queréis ver cómo era ese lujo máximo, maravilloso de estos Goten, hay que ir sí o sí al castillo de Nillo. Maravilloso, con esas salas ahí sí repletas de obras de la escuela el castillo Cano, de Nillo es una todo maravilla. dorado. Lo que pasa es que, mira, ya que he mencionado el castillo de Nillo, quiero hacer la puntualización porque a mí siempre me gusta desromantizar ciertas cosas. No había suelos de ruiseñor para avisar de los ataques por sorpresa, que es lo que dicen. Pero queda muy romántico. Queda muy romántico, pero no es cierto. Pero lo bueno aquí es que tenemos... Los suelos sonaban, pero porque eran maderas y la diferencia de temperaturas hacía que sonasen y ya pues está. como Pero cualquier no suelo de madera que hace ñe efectivamente, pero no porque estuviera pensado de esa manera, ¿vale? O sea, bueno, se llaman los suelos del ruiseñor y ya está. El Honmaru Goten, pues maravilloso, pero luego tenemos también el Ninomaru. Es un ejemplo justamente aquí de esos palacios que decíamos que estaban de Nillo, sí, claro, en la segunda línea de defensa, ¿no? Está toda la zona, ha ido estando en obras de restauración. Depende de cuándo escuches este episodio. Si nos escuchas en el futuro, ¿no? Nosotros estaremos aquí en el pasado hablando, pero ya a lo mejor se han acabado ciertas obras. Estábamos ahí, ¿no? Ha habido varias zonas, van haciendo poquito a poco, pero merece muchísimo, de verdad, la pena entrar y verlo, y más si te gusta el arte japonés, pero especialmente porque creo que es el ejemplo perfecto de Goten y del lujo y de lo que se suponía. Para eso también servían un poco, ¿no? Para vender claro, la autoridad de ese daimyo, ese señor del castillo. Totalmente. Y luego pues ya nos quedarían los tejados, que hemos mencionado, los tejados estos irimoya con los gabletes y demás. Sí. Y bueno, y las tejas onigawara, que evidentemente hay que fijarse, porque en muchos casos estas tejas onigawara tienen también los blasones de la familia, del clan que estaba dominando esa provincia japonesa, ese castillo. Sí, por eso en el caso de Himeji veis un montón de blasones diferentes, varias, sí, porque ha habido un montón de clanes diferentes dominando esa zona, y luego esas Shachihoko encima. Las salchipapas, exacto, que como tú has dicho, esa criatura mítica, mitológica, medio tigre, medio carpa, ¿no? Medio pez, medio tigre, que dice que tiene la capacidad, se cree que tiene la capacidad de hacer llover, con lo cual, pues claro, se ponen como amuletos contra los incendios. ¿Qué digo yo? A ver, viendo la de incendios que ha habido tanto en templos como también en muchos, en castillos como también en muchos templos que estaban justamente supuestamente protegidos por las salchipapas, pues no sé yo si han funcionado muy bien. También no sé yo. Pero es lo que tienen estas cosas. Si no te funcionan, pues a lo mejor piensas que es que no has sido lo bastante creyente. Entonces, al final, pues siempre funciona. Hay que tratar bien a las Shachihokos para que no haya incendios, ¿no? De hecho, en el castillo de Himeji, además, podéis ver en la zona en el camino de salida ya, ahí han puesto 3 Shachihokos de diferentes eras, uno de la era Meiji, otro de la era Showa, creo que Showa, y otro no sé si ya de la Heisei. Sí, o sea que es muy interesante porque al final son Shachihoko todas, pero son ligeramente diferentes. Claro, hay diferentes estilos al final, ¿no? Y lo interesante es que además cuando los veis ahí a la altura de tus ojos, veis el pedazo tamaño que tenían los bichos estos. Porque claro, estaban colocados encima del tejado de una torre principal que en un castillo como el de Himeji, ¿no? Un estilo Sotogata de 5 plantas, pues es que es una torre grandota. Aunque si hablamos de Shachihokos, las del castillo de Nagoya son las más famosas. Porque son doradas. Exactamente, en todo Japón, ¿no? De hecho, en Nagoya vais a ver un montón de recuerditos, de souvenirs con esa Shachihoko del castillo, de la torre principal, porque son doradas. Exacto. Eso, wow, brilla ahí bajo el sol, maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, vamos a hablar, ¿no? Ya que hemos hecho toda la estructura ahora entre el episodio anterior y en este, vamos a hablar de algunos castillos de interés para al menos que quede claro para nuestros japonistas. Aunque hemos mencionado algunos cuando estábamos hablando aquí, ¿no? De los diferentes tipos de estructuras, de las torres principales y sus uniones con las yagura y todo esto, pero creo que deberíamos hacer unos listaditos un poquito más concisos y claros. Ya no recuerdo, hemos hecho varios episodios del podcast, pero estoy de acuerdo que creo
que tiene mucho sentido hablar aquí o a recomendar algunos castillos también, que, a ver, para que podéis, veáis todas estas claro, cosas en directo. A ver, ¿no? lo que os podemos recomendar es que escuchéis el episodio porque creo que lo hicimos, de los 12 Sí. castillos originales. Pero bueno, rápidamente Venga, los vamos a listar. ¿Cuáles son? A ver si os lo sabéis todos de memoria. Va. Castillo de Himeji. Tengi. Que además se visita fácilmente desde Kioto, por ejemplo, u Osaka. Si solo podéis visitar un castillo en Japón, probablemente el de Himeji es el Yo que visitaría porque es que además eso, tiene estación de la Sanyo Shinkansen. Claro, además es justo lo que iba a decir, por itinerario es el que probablemente mejor os encaje. Se puede hacer en excursión de día, como decías tú, desde Kioto a Osaka. O fantástico. de mediodía, sobre todo. O de mediodía. Y de verdad que merece muchísimo la pena. Aunque por dentro, siempre decimos, la estructura parece un poco parque temático y no tiene gran cosa, como la gran mayoría, ¿no?, de torres principales, todo el complejo del castillo es una maravilla. Sobre todo es eso, y vais el complejo del castillo. Todas estas cosas que hemos mencionado en estos 2 episodios. Es que lo tienes todo ahí. Ahí está, hay ejemplos de todo, con lo cual merece muchísimo la pena. Pero claro, también hay que mencionar el de Matsumoto, que encima tiene este tipo de estructura que usa 2 diferentes, Exacto. ¿no? Por cómo se conecta con las Tenshu. Lo que pasa que, bueno, se llega fácilmente desde Tokio, desde la zona de Shinjuku, con un tren Limited Express directo, pero a no ser que estés visitando cierta zona de los Alpes japoneses. Si no estás por la zona de Nagano, pues a lo mejor te queda un poco a desmano. Te puede quedar ¿Has a visto desmano. lo que he hecho? Sí, ¿eh? Si no estás por la zona de Nagano, a lo mejor te queda un poco a desmano. Muy bien, Laura, te veo bien. Gracias. Otro más, Hikone. Hikone está en la región de Kansai, se puede visitar fácilmente también desde Kioto o hasta desde Osaka. Nagoya. Desde Nagoya también. Sí, porque está a orillas del lago Biwa, en la zona sur, digamos, del lago Biwa, para que Y encima en esta zona se come carne de omi, uno de los 3 grandes tipos de wagyu, que ya sé que no tiene que ver con castillos, pero hay que mencionar comida. Lo que es el pueblito o la ciudad de Hikone es una muy buena excursión de día, porque ves el castillo, ves los jardines del castillo y luego paseas por la ciudad. Los jardines del castillo no, estaban enfrente. Bueno, pero forman parte un poco de todo ese complejo, sí, eso ¿no? Sí. Hay un montón de templos y santuarios en la zona, pues donde estaban antes, ¿no?, las casas de los samuráis y demás. Muy chulo. Quedan todavía algunas estructuras así del periodo Edo y la carne que tú dices. Claro. Está muy rica. Luego, otra excursión interesante desde Nagoya es el castillo de Inuyama. Ay, qué bonito, sí. Que el castillo de Inuyama además está en una colinita y tienes unas vistas del río que pasa por allí maravillosas. Muy bonito. Tienes también un par de santuarios en el camino, ¿no? Uno justo al principio del camino de subida, otro a mitad de camino. Es muy bonito. Inuyama me gustó mucho el camino de acceso hasta lo que es la base de esa colinita donde se encuentra el castillo. Esa calle principal. Toda esa calle está llena de pequeños, comercios, restaurantes, cafeterías en estructuras justamente, ¿no?, en edificios como del periodo Edo. Totalmente. Como que te ponen en situación, ¿no? Tú vas caminando por esa calle principal y está todo... Claro, es que además qué estamos chulo, hablando en este momento de los castillos originales, con las torres originales, entonces es verdad que te pone en situación. Sí. También el castillo de Matsue es interesante, más bonito de lo que parece, con una estructura de fosos también importante, un montón de casas de samurái. Lo que pasa que el problema de Matsue es que aquí sí que queda a desmano porque está en la costa del mar del Japón, ya hay menos servicio de trenes, cuesta más conectarlo con algunos de los lugares turísticos típicos que se visitan en un viaje a Japón. Total. Y entonces pues mucha gente no va. También quizá otro que cuesta un poco, no tanto por... El tren, porque ahí no hay problema, pero porque está en la puntita de todo, ahí a lo alto del Tohoku, al final de la isla principal, castillo de Hirosaki, que hemos mencionado justo Totalmente, antes, ¿no? Pero merece la pena y el parque alrededor es una preciosidad, tanto con los cerezos como con Momiji. Sí, y toda la ciudad está muy chula porque tienes todo el parque del castillo fantástico, tienes también el barrio de los samuráis con 4 casas fantásticas, el barrio de templos. Luego hay varias estructuras, varios edificios del periodo Meiji repartidas un poco por el centro de la ciudad, un Starbucks súper bonito, en fin, que está como muy guay. Habría que hacer un episodio sobre Hirosaki en algún momento. La verdad es que sí, porque es una ciudad que a mí me sorprendió mucho, esperaba poco, sinceramente, de la ciudad, y me gustó muchísimo, así que me lo apunto. Luego, por ejemplo, está el castillo de Maruoka en la zona de Fukui, que también es interesante, aunque este es uno de los
castillos quizá tramposos, que decimos, porque Sí. sufrió un terremoto en tiempos recientes y se reconstruyó la torre principal usando un gran porcentaje de las piedras que se habían caído. Y como el porcentaje era, Era más, alto. un poquito más de X, ¿no? Sí, Ya, pues no, dijeron, se bueno, supone. sigue siendo original. Y dices, bueno, vale, pues así cualquiera, ¿no? Pero bueno, Exacto. en fin. Luego está el castillo de Bitsu Matsuyama, que este es uno de los más antiguos, entonces es un castillo de montaña. Y si comparáis el Bitsu Matsuyama con Himeji, por ejemplo, vais a ver la diferencia entre un mucho. castillo antiguo que era eminentemente defensivo para controlar un poco ahí en montaña de lo que es un castillo para mostrar ese poderío del señor feudal. Absolutamente. De hecho, bueno, Bitsu Matsuyama estuvimos en verano de 2025 y fue el último de los 12 castillos Exacto. que nos quedaba a nosotros por visitar. Exacto. Y los 4 que quedan, los 4 últimos, están en Shikoku. Exacto. Que dices, madre mía, o sea, si te gustan los castillos japoneses, te haces una rutita por Shikoku y te ves los 4. Pim, pam, pum. Tienes el de Matsuyama, que está muy, muy chulo, en una colinita también, con un montón de estructuras. Una colinita importante. Sí, muy interesante. Tienes luego el de Uwajima, que es más pequeñito. Muy chiquitito. El de Marugame, que también es chiquitito, pero en este caso lo que es la colinita en la que está tiene muchos cerezos y resulta muy bonito La de ver. subida La a lo que subida. sería la torre, ¿no? Donde se encuentra la torre principal del castillo de Marugame, está muy chula. Y si vais en cerezos, pues mejor. Nosotros llegamos y ya habían caído todas las flores. Desgraciadamente. Bueno. Y luego tenéis el de Kochi, que no es tan grande como el de Matsuyama, pero, pero a mí me gusta grande. más. A mí me gustó. A ti te gusta más el de Matsuyama normalmente y a mí me gusta más el de Kochi. El de Kochi a mí me pareció muy bonito y todo el complejo, todo el parque del castillo, desde que cruzas la primera puerta justamente hasta que llegas a la torre principal. ¿Pero cómo llegas? ¿Andando o en Kochi? En Kochi. Me pareció fantástico. A mí ese me gustó muchísimo, ¿no? Así que bueno, tenéis estos 12 originales, ya sabéis, ya hemos hablado de eso, pero también hay reconstrucciones que a lo mejor pues podríamos mencionar. Con las ¿no? reconstrucciones, de todas maneras, habría que hablar, porque muchos de los que están reconstruidos, evidentemente, los gobiernos regionales japoneses se han dado cuenta de que son reclamos turístico, sí. Primero para ellos mismos, porque claro, si quieres valorar cuál es tu pasado, tu legado histórico, pues tienes que poner esos castillos, ¿no? Que en muchos casos quedaron destruidos o desmantelados o lo que fuese. Y en el interior de muchos de estos castillos reconstruidos, de las torres principales, suele haber museos que evocan tanto la historia del castillo, de ese dominio, pues hay espadas, hay armaduras, hay palanquines, hay objetos históricos, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que hay veces que con este afán de hacer torres de castillos para que la gente los visite, se han inventado las torres del castillo, porque no quedan registros históricos fehacientes para saber cómo era originalmente. O sea, se sabe que en ciertos sitios había un castillo, pero no se sabe cómo era la torre principal. Entonces, ¿qué han hecho en algunos casos? Han hecho torres principales utilizando algunos castillos conocidos, como el de Asuchi o algunos otros, para hacerlo un poco a imagen y semejanza. Y dices, ya, pero es que no se parece. No sabes cómo era. No, seguramente no era así. ¿Algún ejemplo? Yo tengo uno en mente, probablemente el castillo de Osaka. Es uno de los Desgraciadamente, ejemplos... sí, mira que es bonito por fuera. Sí. Y es un museo interesante por dentro, el parque es maravilloso, pero no había fuentes históricas que dieran la suficiente información para reproducir fielmente esa torre principal. Luego, bueno, sí que hay restauraciones bastante fieles que siguen los planos un poco originales. A lo mejor algunos casos lo hacen con materiales modernos o con materiales y técnicas, en todo caso, otros casos tradicionales, pero sí que son fieles un poco a la imagen que tenía esa torre principal. Totalmente. Estoy pensando, por ejemplo, el castillo de Hiroshima. Exactamente. Hiroshima es un castillo con la torre principal restaurada, eso sí, con hormigón armado y todo esto y tal, pero de estructura fiel a la original. Pero tú mencionabas que en algunos casos esas torres se han reconstruido
usando materiales y técnicas tradicionales, que esta es una tendencia que se ha puesto Actual. bastante de moda en los Sí. últimos tiempos. El castillo de Osu, Eso en es. Shikoku, Es el por que- ejemplo. en el que estaba pensando realmente. Sí, este es el que siempre digo yo que me genera esta disonancia cognitiva de ver una estructura austera y con madera y con esas Y todo técnicas como de antiguo. carpintería tradicional, todo Sí. antiguo, pero que al mismo tiempo con una madera en un estado perfecto, brillante, limpia, que no tiene esa pátina del tiempo, Bueno, ¿no? Ese desgaste. Tendremos y no- que ir dentro de 2 siglos. Dentro de 2 siglos, a Seremos ver. espíritus y iremos al castillo de Osu y ya tendrá esa pátina del tiempo que has dicho. Ya la madera estará más oscurita, ya estará más, ¿no? Justamente más sucia, tratada. Y ya está. Y ya no te, Exacto. ya te parecerá pues antiguo. Totalmente. Luego el castillo de Kanazawa, ¿no? Decíamos, no tiene torre principal, ardió en un incendio 1602, nunca se volvió a reconstruir. reconstruyó, exacto. Pero algunos edificios y algunas torretas y almacenes se reconstruyeron, se restauraron en 2001 con técnicas tradicionales. Sí, de hecho no han parado en las obras que se están haciendo en el parque del castillo de Kanazawa para recuperar varias torres, ¿no? Varias cositas. La torre principal, lógicamente, si se ardió en un incendio en 1602, pues para mí ahora mismo sería una estupidez. No tiene sentido hacer una ahora, torre ¿no? principal cuando prácticamente no tiene- estuvo en pie durante mucho No tiempo. funcionó mucho, fueron Claro. unos cuantos años y ya está. Y ya ¿no? está. Luego ese Palacio Honmaru, que aunque no fuera la torre principal, pero el que decíamos del castillo de Nagoya, Bueno, está es hecho parte de la residencia, ¿no? con técnicas tradicionales, pero sobre todo lo que quedan más son reconstrucciones de hormigón, ¿no? Decíamos el castillo de Osaka, uno de ellos, el castillo de Kumamoto en Kyushu, que es uno de los más espectaculares, aunque no es original. Sí, que eso porque- sorprende a veces a Sí, mucha alguna gente se ¿eh? piensa que el castillo de Kumamoto, que recordad, sufrió graves daños en el terremoto de 2016. Ahora mismo la torre principal ya se puede volver a visitar, pero hay todavía obras en algunas partes del castillo. Poquito a poco. De hecho, dicen que van a tardar 20, 30 años Bueno, en es terminar. que, claro, económicamente esto es complicado. ¿eh? Totalmente. El castillo de Kokura, en Kitakyushu, también es Que es una bonito, reconstrucción a de mí me hormigón gustó armado. bastante. Sí, porque además tienes unos jardines alrededor, Sí. un santuario Esa interesante. casita de té donde Totalmente. desde la que puedes ver un poco la torre principal. El está guay. castillo de Odawara me también pareció es otra fantástico reconstrucción esta. de hormigón. El de Aizu Wakamatsu. También muy bonito. El de Takamatsu, solo quedan algunas torretas y murallas, pero son también reconstrucciones modernas. Pero el parque del castillo de Es Takamatsu también me gustó muy mucho. bonito. El castillo de Shuri, por ejemplo, es un castillo diferente con influencias chinas, además de japonesas. Sí. Pero pues también era una reconstrucción moderna porque la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, esto sí que lo dejó tiritando, ¿no? Solo quedaron los cimientos, que por eso es patrimonio de la humanidad, porque mantiene los cimientos del castillo original. Que por suerte los cimientos no sufrieron daños en ese incendio. También es lógico que de no 2000. sufrieran Bueno, daño, claro. porque básicamente son unos cimientos de piedra que no queda nada más. Pero bueno, ¿no? Y por dices, suerte, bueno, ya sabéis que el castillo sufrió un incendio enorme a finales de 2019 y bueno, poco a poco se está restaurando, ¿no? sí, este va a Están estar en ello. totalmente listo en 2026. Luego está también otros, mira, me acuerdo de este verano pasado, el castillo de Okayama, por ejemplo, una reconstrucción moderna, pero visualmente bastante atractiva. Bastante atractiva, sinceramente, sí, ¿no? por esa forma que tiene el castillo, además también de color negro, el de Hiroshima que hemos mencionado. En Kyushu también está el de Shimabara, que también es otra reconstrucción de hormigón El armado. de Shimabara siempre me hace gracia acordarme del parking, que el parking está a los pies de la torre principal, que dices, hombre, no sé, podrías haber puesto el parking un poquito más lejos, me pones un parquecito alrededor de la torre principal. Me pareció muy, muy parque temático, Bueno, esto es sinceramente. un poco algo que es bastante típico en Japón, ¿no? A veces se romantiza un poco el cuidado de los japoneses por lo detalle y muchas veces dices, tienes una reconstrucción maravillosa de un castillo y tienes todos los coches ahí pegados Sí, dentro no. de lo que sería el Honmaru. Claro, Dices, es pero que no ¿cómo me- se te ocurre meter eso no me coches gustó en nada. el Honmaru? O sea, ¿estamos locos? Sí, Pues no. lo hacen. Luego, aparte, ¿no? A veces, especialmente si tenéis el librito este de sellos de castillos, del que hablábamos en otro episodio del podcast, veréis muchas ruinas, que ellos las llaman ruinas con encanto. A veces, bueno, depende del día, pues a mí me parecen pues, ruinas y ya está, que queda muy poca cosa, ¿no? En algunos casos, si tenemos suerte, habrá alguna yagura, ¿no? Alguna torreta, algún muro, alguna muralla. Si ya tenemos un poco más de suerte, alguna puerta por ahí. Bueno, por ¿no? ejemplo, este verano de 2025 estuvimos en Sakura,
que está en la prefectura de Chiba, No y queda fuimos hasta la nada. zona del castillo para conseguir nuestro sello para esta libreta de castillos, y básicamente lo único que quedaban eran algunos terraplenes que dices, aquí hubo fosos en su día, pero estaban secos, y los terraplenes Sí. justo al lado de esos fosos, pero no quedaban ni Nada. siquiera las murallas, ni las estructuras, ni quedaban piedras, Nada. ¿no? Entonces hay algunos como estos en los que solo quedan esos pequeños vestigios que te hacen pensar, vale, aquí estaba Te lo a lo tienes que mejor imaginar una de mucho, estas ¿eh? líneas defensivas. Sí. Luego hay otros, por ejemplo, como las ruinas del castillo de Naegi en Nakatsugawa, que aquí pues tienes algunos muritos, y en la zona donde estaba la torre principal han construido una estructura de madera que sirve de mirador, aunque Sí. no hay torre principal, pero dices, bueno, Está chulo porque ese sí que me gustó, a pesar de que es básicamente ruinas, y hay 3 muros por aquí, poca cosa sí, más. poca cosa. Pero me gustó porque tú vas siguiendo el camino de acceso Totalmente. original que hubiese seguido si eso, ¿no? Si el complejo del castillo no estuviera en ruinas. Y como que es más fácil, entre comillas, imaginarte cómo era el lugar, y hasta el tema de que hicieran el mirador ahí en maderas, ¿no? Las vistas son fantásticas, muy, muy bonitas. Esa parte me gustó, ¿no? Al menos eran ruinas, pero oye, Sí. tenía algo. Luego hay algunas ruinas con algo un poco más, como el castillo de Fukuoka en el parque Maizuru, que Bueno, dices, está muy interesante ese, está ¿eh? muy interesante. El parque en sí mismo es muy grande, es un Sí. remanso de paz en una gran ciudad. Además, tienen también una zona donde te cuentan cosas de cómo era el castillo, que tienes ahí con un vídeo interesante, y hay algunos muros con alguna torreta que dices, te lo encuentras así de golpe y dices, ¡jo! Qué chulo, ¿no? En Castillo de Yamagata también le quedan algunas torretas y algunas murallas. Bueno, El castillo de bastante. Edo, por Sí, ejemplo, bastante. ¿no? Que lo que soy el Palacio Imperial, tú ves algunos fosos, ves alguna torreta, e incluso si te alejas un poco lo que decíamos, ¿no? Ves ríos que eran antiguos Eran los fosos. del castillo, que dices, flipas. Y luego hay algunos otros que básicamente tampoco quedan nada, ¿no? Pues decíamos el de Sakura, pero por ejemplo el parque del castillo de Aoba en Sendai, que era el castillo, ¿no? Donde Date Masamune, y ahora básicamente hay una estatua de este señor feudal, Date Masamune, y prácticamente no queda nada porque se ha convertido todo esto en un parque público. Sí, la gran mayoría de estos que son ruinas básicamente son parques en los que vemos a los japoneses pasear, disfrutar, si hay son más o cerezos. menos parques si están en zona urbana, porque eran ciudades castillo. Sí. Hay otros que estaban, por ejemplo, sobre todo los castillos de montaña, que son más antiguos, que evidentemente no estaban asociados o no surgió ninguna ciudad alrededor de ellos, que en estos sí que no te encuentras prácticamente nada, porque No. están ahí en zonas un poco más remotas quizás, y tienes esas pequeñas ruinas y ya está. Pero es algo a tener en cuenta si queréis hacer esa colección de sellos de la que os hablamos, de los 100 mejores castillos o los 100 nuevos mejores castillos, no sé ya cómo lo llamábamos, porque en muchos casos vas a ver que te va a llevar a las ruinas, a un parque, a un nada, que no vas a ver castillos. No vas a ver casi castillos, penséis, tienes que imaginarte mucho. no, sí, que esos 100, hasta los primeros 100 mejores castillos, hay muchas ruinas en esos 100 mejores castillos. Claro, hay ¿no? muchas ruinas por lo que decíamos en el episodio anterior Sí. de castillos. Entonces, bueno, que es que ha habido tenerlo mucha en cuenta. destrucción. Luego, quizá, a lo mejor, me estoy acordando ahora que ya que nos gusta el coleccionismo aquí a los japonistas, sé que os gusta coleccionar, comprar, conseguir cosas, hemos hablado mucho de esos sellitos de goma, ¿no? De la colección esta de los Sí. 100 más 100 castillos. Pero a lo mejor también podríamos hablar en algún momento de los gojoin. ¿Abrimos ese melón o no Ay, Dios abrimos mío, ese Laura. melón? Ay, Dios mío. Cuéntale a los japonistas. No sé si lo hablamos cuando hablamos de los goshuin, que ya sabéis, los goshuin son esas caligrafías con esos sellos rojos, ¿no? Que podemos conseguir en templos y santuarios en Japón. ¿Pero no son bermellones? Bermellones, sí. Hacemos una ofrenda y a cambio nos dan esa caligrafía que es un poco como la estampita, ¿no? El recuerdo de que has visitado ese templo o ese santuario, ¿sí? Pues en muchos castillos ofrecen algo parecido, no es de un templo o un santuario, sino que es del castillo, se llaman gojoin, y también pues podemos coleccionarlos. Son esas caligrafías específicas de cada castillo con también esos sellos. Lo curioso, que igual que en los goshuin pasa que a veces un mismo templo tiene
5 Goshuin diferentes, ¿no? A veces te dicen, no, es que Sí, ahora ¿verdad? estamos con el especial de no sé qué. O Bueno, este yo es el... recuerdo el Sansenin, por ejemplo, en Ohara, a las afueras Tenía 5. de Kioto, sí, mínimo 5. Tenía 5, porque uno es, bueno, este es del salón tal, y este es de la Canon de no sé qué, y este es del tal. Pues en los castillos pasa también lo mismo. No Y me hay digas. algunos castillos que tienen varios también Gojoin para ¿Y coleccionar. también hay libretas específicas? También hay libretas específicas, aunque la gran mayoría de Gojoin se están vendiendo en la actualidad en hojitas Sueltas. no te lo hacen directamente. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría vais a ver las hojitas sueltas, con lo cual luego lo puedes pegar tú o lo puedes enmarcar para colgarlo en tu casa o lo que sea. Pero si os gustan los castillos y os mola, ¿no? Os gusta este tema de las caligrafías. Vaya este tipo de melón que cosas, acabas de abrir, Laura. pues tenéis ahí los Gojoin, las caligrafías de los castillos para coleccionar. Y bueno, el que quiera visitar castillos de todas maneras, hay que recordar que hemos hecho 2 listas que se integran en Google Maps, las tenemos en la web, son gratuitas, no como las que hace mucha gente. O sea, tranquilos. Que Vaya pollita acabas de la... Bueno, es que, claro, llevamos haciendo listas y llevamos haciendo mapas desde hace 1000 años y somos los únicos idiotas que lo hacemos gratis, debe ser. Básicamente, ¿no? Porque Pero si tenemos más de ahí... 170. Pues hay 2, una con los 100 mejores castillos, que además cada castillo sale con el número asociado, ¿no? Para que cuando lo veáis digáis, ah, vale, pues este es el castillo 27. Os vais a la página donde está el castillo 27 en vuestra libreta de castillos y así no tenéis problemas para localizarlo. Y tenemos otra lista con los 100 siguientes mejores castillos, del 101 al 200. A ver, nosotros nos quedan unos cuantos por completar y bueno, y luego tenemos como 50 y pico a los que tenemos que volver porque no tenemos sellito. Porque no tenemos sellito, no teníamos el libro todavía. Gracias a la lista, pues ahora ya, en cuanto mucho estemos en Japón, te aparece ahí el castillito en Google Maps y dices, ¡uy! Tengo que ir ahí. Yo creo que, Laura, con un par de mesecitos en Japón, si solo haces visita de castillos, te los haces. Venga, vamos. ¡Mátane! ¡Mátane!